Muy buen día. El tema a tratar hoy es las políticas económicas. En la actualidad, el Estado, para intervenir en la economía, adopta un sinnúmero o un conjunto de disposiciones para tratar de alcanzar diferentes objetivos. Entre los objetivos generales que podemos encontrar están objetivos de crecimiento, estabilidad de los precios, de pleno empleo, equilibrio presupuestal y el equilibrio en las relaciones económicas, tanto como con los vecinos países como con el resto del mundo. Para ello, el Estado normalmente establece políticas a corto, mediano y largo plazo, y estas también son llamadas o denominadas políticas económicas. De esta manera, la política económica recoge todas estas medidas e instrumentos que son empleados por el Estado para realizar esta intervención en la actividad económica, las cuales propician el cumplimiento de las cuatro funciones básicas que vimos en el video anterior: regulación, asignación, redistribución y estabilización. Estimulando el crecimiento económico a largo plazo, podemos indicar que en términos generales, dentro de las políticas económicas se encuentran la política monetaria, política de rentas y la política fiscal, en donde la política fiscal es la de mayor discrecionalidad de los gobiernos en los diferentes niveles administrativos que tienen. De esta manera tenemos que la política monetaria es también un conjunto de medidas las cuales ejecuta la autoridad monetaria, las que tienen por objetivo principal conseguir la estabilidad del valor del dinero y evitar desequilibrios prolongados en la balanza de pagos. Esta política se apoya en diferentes instrumentos, tales como la tasa de interés interbancaria, operaciones de mercados abiertos y el encaje. En Colombia, en nuestro país, la principal autoridad que define la política monetaria es el Banco de la República. También tener en cuenta que él tiene totalmente autonomía administrativa en cuanto al gobierno nacional. Tenemos también entonces la política fiscal, la cual es o aborda, hace referencia a todas las decisiones sobre el gasto, impuestos y sobre el endeudamiento que debe tomar y asumir el Estado o el sector público. Podemos encontrar entonces dos tipos de estrategias. Una expansiva, que es cuando el Estado aumenta o mediante una reducción en los impuestos busca aumentar el nivel de consumo, de inversión, de la producción y del empleo, es decir, busca estimular el crecimiento económico en el país. Sin embargo, muchas veces cuando se busca estimular la economía, se corre el riesgo también de impactar positivamente en los niveles de inflación, es decir, que haya un aumento sostenido y generalizado de los precios. La otra es contractiva, que es cuando el Estado busca hacer todo lo contrario, es decir, reducir las compras o hacer aumento de los impuestos. El efecto que se busca en esta es disminuir los niveles de consumo, la inversión y la producción. Y en este caso el impacto es disminuir los niveles de los precios. Los diferentes instrumentos de la política fiscal encontramos. Primero, el gasto público, el cual, como lo mencionábamos anteriormente, corresponde a las compras de bienes y servicios que son empleados por el Estado, los cuales son utilizados para atender todos esos programas, planes de gobiernos que tienen los diferentes sectores del Estado, tales como en salud, educación, vivienda y trabajo. Por otro lado están los impuestos, que corresponden a la transferencia de carácter obligatorio que hacen de diferentes recursos los ciudadanos hacia el Estado. Es la contribución que hacemos como familias, las diferentes familias que conforman un país, una nación, al Estado. Estos pueden ser indirectos, es decir, cuando recaen sobre una actividad o sobre el consumo, como tenemos en Colombia el impuesto al valor agregado de los diferentes productos. O pueden ser directos, cuando recaen sobre una persona natural o jurídica de forma directa, es decir, como el impuesto a la renta. Por otro lado, otro instrumento clave es la deuda pública. Muchas veces cuando los recursos de los cuales dispone el gobierno para poder ejecutar sus programas y proyectos no alcanzan o no son suficientes y por tanto debe acudir a solicitar préstamos en el sector privado o en el mercado internacional. La suma o acumulación de estos créditos a lo largo del tiempo se le denomina como la deuda pública que tiene el Estado. De esa manera, teniendo en cuenta o conocimiento de las herramientas o las funciones con las que cuenta la política fiscal, entonces vemos que pueden haber desequilibrios. De acuerdo con esto, el Estado dispone de algunas fuentes específicas de ingreso
Y como ya lo mencionamos, la principal son los impuestos, para atender todos los compromisos de gasto públicos consignados en sus planes de desarrollo y programas de gobierno. No obstante, en algunos momentos, cuando se presentan estos desequilibrios, pueden haber dos. Uno es un superávit fiscal, el cual es cuando los ingresos son superiores al gasto público y en el cual se puede generar un ahorro fiscal. Por otro lado, tenemos un déficit fiscal, el cual es cuando el gasto público es inferior a los ingresos, es decir, todo lo contrario al superávit. Por último, tenemos la política de rentas. La política de rentas consiste en todo un conjunto de acciones mediante las cuales el sector público intenta influir sobre los diferentes tipos de ingresos de los agentes económicos y de esta forma lograr una mejor asignación de los recursos y de la distribución de la renta. Algunos aspectos claves que se deben tener en cuenta o en los cuales se interviene son en los precios de ciertos bienes, o sea, ciertos bienes o determinados, en los salarios y también en algunos beneficios o las rentas de determinados colectivos. Por tanto, el objetivo de la política de rentas es fomentar la eficiencia económica, es decir, regular la asignación de recursos en un sector determinado o en alguna actividad y por ende con el fin de aumentar la productividad. Y por último, entonces tenemos que el otro objetivo de la política de rentas es fomentar la equidad, es decir, la parte de redistribución de la renta entre los diferentes agentes económicos. Así pues tenemos que la política de rentas también cuenta con unos instrumentos. Los instrumentos que utiliza para conseguir esos objetivos son diferentes y a su vez son complementarios e incluso son los de la política fiscal o monetaria. Entonces tenemos primero subvenciones a empresas o determinados sectores, desgravaciones fiscales, control de precios y salarios y por último formulación de consejos o fomentos de acuerdos entre los agentes sociales, empresarios y sindicatos. De esta manera, entonces, tenemos los instrumentos con los que cuenta la política monetaria, la política fiscal y la política de rentas, para entender un poco acerca de cómo funciona la política económica en nuestro país. Muchas gracias.